Historia y evolución de la gastronomía. Antes de hablar de su historia, hay que saber qué es la gastronomía. La gastronomía es el estudio del nexo que tienen los seres humanos con su alimentación en relación a su medio ambiente o entorno. Su nombre proviene del griego gastros, que significa estómago o vientre, y nomos, que significa ley. Prehistoria. Es de motivo el sorprendente desarrollo que ha alcanzado la gastronomía a través del tiempo, cuyo florecimiento implica el conocer por qué han evolucionado las costumbres alimenticias de los pueblos con el paso de los años. Si analizamos la historia culinaria, se puede observar que es diversa y en cada siglo aparecen nuevas creaciones e ideas con la finalidad de satisfacer los paladares, la cual se desarrolla desde los inicios del hombre hasta la época contemporánea. Pues la gastronomía siempre ha estado con nosotros, ya que pues el ser humano como un ente biológico necesita la alimentación para su subsistencia. Hablar del gusto en la prehistoria es difícil, pues no quedan testimonios sobre la forma de cocinar los alimentos por parte del ser humano primitivo, cuáles eran sus gustos o las preferencias alimentarias que tenían. Lo que más se puede conocer es a través de restos arqueológicos, bien de residuos de alimentos o de los primeros utensilios usados para cocinar. Y aunque es difícil de establecer, pero parece ser que los primeros homínidos eran más bien carroñeros y estarían al acecho de restos dejados por felinos. Y pues aunque su principal dedicatoria era la caza, seguían siendo carroñeros, se dedicaban igual a la recolección de raíces, tubérculos, semillas, bayas, setas y frutas, así como la pesca y en el Neolítico el ser nómada pasó al sedentarismo. De la caza y recolección pasó a la agricultura y a la ganadería, uno de los procesos que podían controlar para tener un suministro regular de alimentos y especialmente por su capacidad de almacenamiento. Algo que igual se ha descubierto son los cubiertos y productos alimenticios neolíticos. Por ejemplo, en Suiza se han encontrado piedras de molido, pan carbonizado, granos, manzanas pequeñas, una olla de barro y recientes hechos de asas y madera. Edad antigua. La Edad Antigua se inicia con el surgimiento de las primeras civilizaciones y la aparición de la escritura que marca el paso de la prehistoria a la historia. Los primeros focos de civilización fueron Mesopotamia, Egipto y algunas regiones de la India y China. La base de las dietas en Mesopotamia eran las verduras, las hortalizas, las legumbres, así como la fruta, especialmente las cebollas, ajos, nabos, pepinos, rábanos, lechuga y cogollos de palmito. En el antiguo Egipto existía la mayoría de los principales alimentos que hoy consumimos. De aquí se desarrollaron los diversos procedimientos para elaborar el pan con levadura, así como el vino y la cerveza. Igual cultivaban cereales, legumbres, hortalizas, frutas, lentejas y las cebollas eran uno de sus platos principales. En Roma, al igual que en otros países, su dieta se basaba en vegetales, legumbres y cereales, y pues a la riqueza de la época imperial, donde se importaban numerosos alimentos de países extranjeros, eso llegó una gran influencia de la cocina griega. Como los griegos y los romanos hacían la comida más fuerte al cenar y solían comer pan y sopas o tortillas de harina nada más. En Palestina se cultivaba principalmente el centeno y la cebada, así como el olivo y la viña. Debido a la escasez del agua, en la zona se consumía mucha más leche y principalmente era de cabra y oveja, que solían consumirla pues agria y cuajada. Aparte del pan, la leche y el vino, consumían sobre todo las verduras, legumbres y utilizaban especias como el comino negro. En Grecia, de su gastronomía se pueden enumerar varios rasgos típicos, muchos de los cuales han quedado en la cocina actual, especialmente la mediterránea. Esta es la incorporación del pan de trigo y el vino como alimentos básicos, la explotación intensiva de la carne de cerdo, que produjo como alimento secundario la invención del embudo. En el imperio hitita, los alimentos más consumidos eran los cereales, especialmente el trigo, cebada y escanada.
La escanda es una variedad de trigo que es más pobre. También consumían nueces, almendras, uvas, pistachos, alcaparras, bellotas, etc. Practicaban la caza, especialmente ciervos, jabalíes, bóvidos y onagros. Edad Media. La Edad Media abarca desde la caída del Imperio Romano de Occidente hasta el siglo XV, en el que se produjeron varios hechos significativos como la caída de Constantinopla o el descubrimiento de América. En general fue una mala época para la economía y la cultura, con graves carestías para la población en general. La sociedad medieval se basaba en el feudalismo y un sistema por el que una clase privilegiada tenía supremacía sobre el resto de la población sometida en bellazaje. A pesar de las épocas de intensa hambruna, en el medievo fue muy valorada la gastronomía y se desarrolló en gran medida la literatura gastronómica. Edad Moderna. La Edad Moderna supuso cambios radicales a nivel político, económico, social y cultural. La consolidación de los estados centralizados supuso la instauración del absolutismo. Los nuevos descubrimientos gráficos, especialmente del continente americano, y abrieron una época de expansión territorial y comercial, y supusieron el inicio del colonialismo. La invención de la imprenta conllevó una mayor difusión de la cultura, que se abrió a todo tipo de público. La religión perdió la preponderancia que tenía en la época medieval. En el siglo XVI se destacaron más la cocina francesa e italiana. Continuó el gusto por las especias y las salsas aciduladas, así como por la carne de caza. Evolucionaron más, sin embargo, las costumbres en la mesa, donde se introdujeron unas mayores reglas de urbanidad y el uso de nuevos cubiertos como el tenedor, así como el uso individualizado de vajilla y cubertería, con lo que se abandonó la costumbre medieval de compartir los utensilios. En el siglo XVII se dejó atrás la cocina medieval y se empezó a buscar una nueva gastronomía más moderna y de la competente nacional. En el siglo XVIII las costumbres culinarias fueron objeto de un gran refinamiento y se consolidó el servicio de la francesa, el que se disponían todos los platos en la mesa para que así el comensal escogiese cada momento el que se le apeteciese. Edad contemporánea. Entre finales del siglo XVIII y principios del XIX se sentaron las bases de la sociedad contemporánea, marcada en el terreno político por el fin del absolutismo y de la instauración de gobiernos democráticos, y en lo económico por la revolución industrial y el financiamiento del capitalismo que tendría respuesta en el marxismo y la lucha de las clases. En el siglo XIX, los nuevos procesos técnicos en la preparación y conservación de los alimentos comportaron numerosos cambios en la cultura gastronómica. Hasta prácticamente mediados del siglo XIX, la alimentación era precaria para una mayoría de la población. Con esporádicas hambrunas y precios altos y poco asequibles, el alimento más consumido eran los cereales por su facilidad de conservación, su versatilidad a la hora de cocinarlos y su alto aporte energético en hidratos de carbono. A su vez, el consumo de legumbres aportaba aminoácidos ausentes de los cereales, lo que proporcionaba una dieta algo equilibrada, aunque ausente de algunas vitaminas y oligoelementos. Otro adelante esencial fue la refrigeración y congelación de los alimentos. Los nuevos adelantos tecnológicos también se trasladaron a la cocina, sus aparatos y sus utensilios. Hasta la era industrial, los principales métodos de cocinado eran hervir, freír, asar, hornear y en un hogar de fuego o a la parrilla en espacios multifuncionales que servían de cocina y sala de estar familiar. En el siglo XX, uno de los aspectos más notables de esta centuria fueron de los procesos de racionalización del tiempo y trabajo llevados a cabo en el sector alimentario, al igual que en algunos otros aspectos de la economía productiva. Desde la Segunda Guerra Mundial, los hábitos gastronómicos variaron sustancialmente debido a los nuevos adelantos en conservación de alimentos y elaboración de productos prefabricados que impulsaron a la industria alimentaria a cotas de gran producción. Otro fenómeno fue los establecimientos de comida rápida, generalmente especializados en un producto estrella como las hamburguesas o las pizzerías.
Por mi parte eso es todo y muchas gracias por su atención.